En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. We're going to open our Bibles in the book of 1 Peter, chapter 5, verse 8. Este es un texto bien conocido. This is a verse that is very well known. La mayoría de los hermanos yo creo que lo saben de memoria. The majority of the brethren, you probably know this by memory. El apóstol Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo. The Apostle Peter writing, inspired by the Holy Spirit. Y la Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje, vuestro adversario el diablo. I have put as a theme to this message, your adversary, the devil. El tema del mensaje está en el texto. The theme of the message is found right there in the verse. Vuestro adversario el diablo. Your adversary, the devil. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads and pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra y que está en nosotros y está aquí presente en este día, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por uno. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, estuvimos leyendo ahí Primera de Pedro 5:8. Very well, brethren. We were reading there in 1 Peter 5:8. Donde la Escritura nos dice que nosotros tenemos un enemigo. Where the scripture tells us that we have an enemy. Un enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. An enemy of God and an enemy of our souls. Y el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, The Apostle Peter, writing to the church, le dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. he tells them, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pedro conocía ese enemigo, Peter knew this enemy porque Jesús le había hablado y le había enseñado acerca de ese enemigo. because Jesus had spoken to him and taught him about this enemy. Nosotros vemos en Lucas capítulo 10, verso 17, We see in Luke chapter 10, verse 17, que los discípulos fueron enviados, 70 de los discípulos, that the disciples were sent. It was 70 of them that were sent a predicar el mensaje del reino de Dios, to preach the message of the kingdom of God, a preparar el camino para el Señor. to prepare the way for the Lord. Y Lucas 10, 17 dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. It says there in Luke 10:17, then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And Jesus said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Jesús hablaba de la realidad de ese enemigo que nosotros tenemos. Jesus spoke about the reality of this enemy that we have. Se dice que la mayoría de la gente en el mundo no cree en la existencia del diablo. It is said that the majority of the people in the world do not believe in the existence of the devil. El 89% 89% de la gente en esta nación of the people in this nation, cree en Dios, they believe in God, pero solo el 60% but only 60% cree en el diablo. believe in the devil.
Y de ese 60% And from that 60% que cree en la existencia del diablo, that believes in the existence of the devil, solo el 30% cree que el diablo es una persona literal. only 30% believe that the devil is a literal person. El otro 30% cree que es una idea The other 30% believe that it's just an idea. general del mal. It's just a general idea of evil. Ahora nosotros nos preguntamos, And so now we ask ourselves, ¿hay algún problema con eso? is there a problem with this? La respuesta es sí, amados hermanos. The answer is yes, loving brethren. Porque el diablo ha sido reducido a un mero cuento de hadas. Because the devil has been reduced to a mere folk tale. Y eso no debería ser así, And this should not be so. porque eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Because this is not what the Word of God teaches. Hay personas que dicen que el diablo es algo que los padres se inventaron There are people who say that the devil is something that the parents invented para asustar a sus hijos y obligarles a obedecerles. to scare their children and to obligate them to obey. Vemos también que canciones se han compuesto We also see that there are songs that have been composed para reducir al diablo a un cuento humorístico. to reduce the devil to just a mere, like a story that's like a joke. Vemos también que el nombre del diablo se ha introducido aún en las comidas. We also see that even the name of the devil has been introduced even into foods, A los huevos rellenos, to these stuffed eggs. en inglés le dicen devil eggs. They're deviled eggs in English. El menú en algunos restaurantes The menu in some restaurants, tienen comidas como camarones a la diabla, those are deviled shrimp, espagueti al diablo, spaghetti al devil, etcétera, etcétera. etc., etc. De esa manera muchas personas piensan que el diablo es una idea general del mal. In this way, people just believe that the devil is just an idea, just a general idea. Y algunos se atreven a decir que es una tontería pensar que el diablo es un personaje literal. And some say that it is nonsense to believe that the devil is a literal person. Pero yo estoy aquí para decirles But I am here to tell you que eso no es lo que enseña la Biblia. that this is not what the Bible teaches. Una de las estrategias principales de guerra One of the principal strategies of war es conocer a nuestro enemigo. is to know our enemy. Se dice que no hay enemigo más peligroso It says that there is no greater enemy que el que está presente y pasa desapercibido. than the one that is present and goes by unnoticed. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que cada cristiano debe conocer a su enemigo, el diablo. That every Christian should know their enemy, the devil. Nosotros hemos aprendido We have learned que los tres grandes enemigos del hombre son, that the three great enemies of man are, en primer lugar, la carne, first is the flesh, nuestra naturaleza pecadora que se inclina a hacer el mal, a hacer lo que no es de agrado a Dios. our sinful nature, which is inclined to do those things that are not pleasing unto God. En segundo lugar, el mundo, este sistema de cosas organizado por la sociedad. The second place is the world, this system that has been organized by society. Este sistema de cosas que se opone diametralmente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. This system in society has been created that opposes itself diametrically to the things of God. Y en tercer lugar, And thirdly, uno de los enemigos más grandes es el diablo. one of the greatest enemy is the devil. Un enemigo real A real enemy que anda alrededor, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Scripture says that he walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. En Lucas capítulo 10, verso 1, In Luke chapter 10 verse 1 en adelante, verse 1 on, vemos que el Señor designó a 70 de sus discípulos we see that the Lord appointed these 70 disciples y los envió a predicar el reino de Dios. and he sent them out to preach the kingdom of God. Ellos salieron por todas partes cumpliendo con la encomienda. So they went to every place fulfilling this mandate. Y ya leímos en Lucas 10, 17 And we already read in Luke que 10:17 cuando ellos regresaron estaban gozosos diciendo: Señor, aún
los demonios se nos sujetan en tu nombre. And it says that when they returned with joy, they were saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. And Jesus said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Aquí vemos que los 70 enviados creían en la realidad de los demonios. We see here that the 70 that were sent, they believed in the reality of demons. Porque ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Because they said, Lord, even the demons, they are subject to us in your name. Vemos también que Jesús creía en un diablo literal. We also see that Jesus believed in a literal devil. Porque él lo mencionó diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Because he mentioned them and said, I saw Satan fall like lightning from heaven. La Biblia habla de Satanás como un ser que tiene personalidad, The Bible speaks to us about the devil like someone who has a personality. que tiene poder, He has power. que tiene un plan He has a y plan. tiene un propósito. He has a purpose. Jesús sostuvo conversaciones con el diablo, Jesus had conversations with the devil. como cuando fue tentado en el desierto, When he was tempted in the wilderness, en Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4, 3 veces Satanás lo tentó 3 times Satan tempted him, y 3 veces Jesús venció cada tentación. and 3 times Jesus overcame each temptation. Y al final And at the end, Jesús lo reprendió diciendo, vete Satanás. Eso está en el versículo 10. you find in verse 10 that at the end, Jesus rebuked him and said, away with you, Satan. Y el verso 11 dice que el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Verse 11 says that the devil then departed and angels came and ministered to him. Tremendo, amados hermanos. Tremendous, brethren. Todas estas cosas están escritas en las Sagradas Escrituras. All these things are written in Holy Scripture. También en la parábola del sembrador, Also in the parable of the sower. Jesús vuelve a mencionar ese enemigo. Jesus again mentions this enemy. Y en Marcos 4:15, Mark 4:15. el Señor dijo, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra de Dios, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. It says, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Si usted no sabía eso, If you didn't know that, recuerde, remember, el enemigo no quiere que usted lea las Sagradas Escrituras. the enemy doesn't want you to read Holy Scripture. El enemigo no quiere que usted escudriñe las Escrituras. The enemy doesn't want you to search Holy Scripture. El enemigo no quiere que usted aprenda principios bíblicos y lo aplique a sus vidas. The enemy doesn't want you to learn these Bible principles and apply them to your life. Porque él sabe Because he knows que el conocimiento de esta palabra that the knowledge of this word puesto en práctica put into le practice da al creyente un fundamento sólido de combate contra las fuerzas del mal. will give the believer a solid foundation of combat against the enemy. Y él está ahí presto And he's there, he's para ready. arrebatar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. He's ready to snatch away that word that's been sown in our hearts. Si usted se lo permite, él lo va a hacer. If you allow him, he will do it. Pero si usted no se lo permite But if you don't allow him y se apoya en el Señor and you rely on the y Lord resiste al enemigo, and you resist the él enemy, tendrá que huir de su he presencia. will have to flee from your presence. En Lucas 22, verso 31, Luke 22:31. Jesús le dijo a Pedro en cierta ocasión, Jesus said to Peter on a certain occasion, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. he says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Él viene para tentarles. He comes to tempt you. En el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Verse 32, he says, but I have prayed for you that your faith should not fail. ¿Por qué oró por la fe de Pedro? Why did he pray for Peter's faith? Porque escrito está, For it is written, la victoria que vence al mundo es nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesucristo. the victory that overcomes the world is our faith in Christ. Usted the Lord. luche por no debilitarse en la fe You should battle so that you will not become weakened in your y faith. pelee la buena batalla de la fe. And fight that good fight of faith. Y si usted se mantiene firme en el Señor, And if you remain firm in the Lord, creyendo en Él, believing in Him, usted tendrá éxito sobre los poderes del mal you will be successful against the y powers of the contra enemy. toda fuerza del maligno, And against all powers of the y enemy. nada le dañará. And nothing shall harm you. Praise God. Y en primera de Juan, capítulo 3, verso 8, 1 John 3:8. a mí me parece interesante It seems interesting to me que la Biblia dice la razón por la cual Jesús vino al mundo.
It tells us the reason why Jesus came to the world. Dice que Él vino, It says that he came, Él apareció he appeared para deshacer las obras del diablo. to undo the works of the devil. Hay poder en Jesucristo. There's power in Jesus Él Christ. tiene el poder He has the power para deshacer las obras del maligno. to undo the works of the devil. Hermano, por eso no podemos decir That's why we can't say, brethren, que creemos en Jesucristo y no creemos en la existencia del diablo. that we believe in Jesus Christ, but we don't believe in the existence of the devil. Porque Jesús habló claro acerca de ese enemigo. Jesus spoke clearly about this enemy, Enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. the enemy of God and the enemy of our souls. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, todo era perfecto y bueno, dice la Biblia. everything was perfect and everything was good, the Bible says. Todo era bueno en gran manera. Everything was good in a great way. Pero hoy vemos desorden en el mundo. But today we see a noise out in the world, Desorden. disorder. Vemos violencia. We see violence. Vemos maldad. We see evil. Vemos engaño. We see deceit. Vemos mentira. We see lies, Vemos aflicción. affliction. Hay una mezcla de gozo y tristeza. There's this mixture of joy and sadness. Una mezcla de sabiduría y de insensatez. There's this mixture of wisdom and foolishness. Una mezcla de bondad y crueldad. A mixture of goodness and cruelty. Y nos preguntamos, ¿y cómo se explica eso? And we ask ourselves, and how do you explain all that? La respuesta está en la Biblia. The answer is in the Bible. Jesús lo dijo en la parábola del trigo y la cizaña. Jesus said it in the parable of the wheat and the En tare. Mateo capítulo 13. In Matthew chapter Él 13. dijo, un enemigo ha hecho esto. He said an enemy has done all of this. Es la presencia de ese ser maligno It's the presence of this evil being que se conoce en la Biblia como el diablo y Satanás. who's known in the Bible as the devil and Satan. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor All we have to do is look around us. y usted va a poder ver la presencia de ese enemigo. And you're going to be able to see the presence of this enemy En este tiempo que nosotros vivimos, during this time that we live in. hay personas que adoran a Satanás abiertamente. There are people who worship Satan openly. La iglesia de Satanás fue establecida en San Francisco, California, The Church of Satan was established in San Francisco, California en el año 1966 in the year 1966. por un individuo llamado Anton LaVey. An individual named Anton LaVey. Y los satanistas dicen, And the Satanists say, no solo creemos que Satanás existe, sino que le adoramos abiertamente. they say we not only confirm that Satan exists, but we worship him openly. Hermano, nosotros tenemos que estar despiertos a esa realidad. Brethren, we need to be awakened to this reality. Así que nosotros leímos en Lucas 10:18 So we read in Luke 10:18 que Jesús dijo a sus discípulos, that Jesus said to the disciples, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven, Como queriendo decir, as if to say, yo estuve presente cuando esto sucedió. I was present when this happened. Yo lo vi caer del cielo como un rayo. I saw him fall like lightning from El heaven. libro del profeta Ezequiel The book of the prophet Ezekiel nos dice cuándo fue que Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. tells us when Jesus saw Satan fall like lightning from heaven. Está en Ezequiel 28, verso 1 en adelante. You find it in Ezekiel chapter 28, verse 1 on. Y yo quiero que usted me siga detenidamente. I want you to follow me closely. En Ezequiel 28, Ezekiel chapter 28. nosotros encontramos al profeta Ezequiel pronunciando juicio sobre varias We naciones. find the prophet Ezekiel proclaiming judgment over some nations. Y en un momento dado se dirigió a una nación en particular, al reino de Tiro. And on a certain occasion, he directed his words to a certain nation, the kingdom of Tiro, Lo que se conoce hoy como el Líbano. what's known today as Lebanon. Y en ese tiempo había un líder político And during that time, there was a political leader. que la Biblia lo llama el príncipe de Tiro. And the Bible calls him the prince of Tiro. Era un gobernante impío, He was this ungodly ruler. era un gobernante despiadado y arrogante. He was an arrogant and ruthless leader. No tenía temor de Dios He had no fear of God. y él mismo reclamaba ser Dios. And he himself claimed to be God. Y a ese individuo el profeta Ezequiel le dirige su mensaje.
And to this individual, the prophet Ezekiel directs his message, un mensaje de juicio. a message of judgment. Era como una lamentación contra el príncipe de Tiro. It was as a lamentation against this prince of Tiro. Pero entonces en el verso 11, Now in verse 11, nosotros vemos que la profecía toma otro giro, un giro diferente. we see that the prophecy takes a different turn. Y vemos al profeta, And we see the prophet, vemos que el profeta comienza a dirigir su mensaje ya no al príncipe de Tiro, sino al rey de Tiro. so now we see that the prophet is directing his message not to the prince of Tiro, but to the king of Tiro. Y vemos que por la descripción que hace la escritura, And we see, because of the description that the Bible gives, de ese personaje del cual está hablando el profeta, this a person that the prophet is speaking about, que no se refiere a ningún ser humano, sino a un ser espiritual. it's not referring to a human being, but a spiritual being. Vamos a leerlo en Ezequiel 28:11. Let's read this in Ezekiel Dice, 28:11. vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 12, hijo de hombre, levanta endechas, o sea, lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He says, moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God. Primero dirige su profecía de juicio al príncipe de Tiro, First, he directs his words of judgment to the prince of Tyre, un hombre natural. this natural man. Pero entonces en el verso 12 cambia y se dirige a un ser espiritual. But now in verse 12, it changes, and he directs his words to a spiritual being. Y le dice, así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. And it says here that, Thus says the Lord, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Y luego le dice en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. And in verse 13, he says, You were in Eden, the garden of God. Hermanos, nosotros sabemos que el príncipe humano de Tiro nunca estuvo en el huerto de Dios en Edén. Brethren, we know that the prince of Tyre was never present in the garden of God in Eden. Así que al principio el profeta estaba dirigiendo su mensaje al príncipe humano de Tiro, So at the beginning, the prophet was directing his words to the human prince of Tyre. pero luego cambia y se dirige a Satanás, But then he changes and he directs himself to Satan, a la fuente misma de toda maldad, to the very source of all evil, al que estaba inspirando al príncipe humano de Tiro para que se rebelara contra Dios. the one who was inspiring the prince of Tyre to rebel against God. Eso no debe sorprendernos, That should not surprise us. porque lo vemos también en otros pasajes bíblicos, We also see this in other biblical passages donde el profeta o el hombre de Dios where the prophet or the man of God está hablando de cosas naturales is speaking about natural things, y de repente cambia de la realidad natural a la realidad sobrenatural. and then all of a sudden he changes from the natural reality to the supernatural reality. Vemos en la Biblia que aún Jesús hizo eso. We see in the Bible that even Jesus did this. Vamos a leerlo en Mateo 16, verso 21 en adelante. Let's read this in Matthew 16:21 on. En el verso 21 dice que Jesús anunció su muerte In verse 21 it says that Jesus announced his death. y le dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y ser muerto. He says to the disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests. Y Pedro, movido por sus emociones y por su sentimentalismo, And Peter, moved by his emotions and his sentimental issues, la Biblia dice que comenzó a reconvenirle, en español, en inglés dice que comenzó a reprenderle the scripture says that he began to rebuke him, y diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. and he said to him, Far be it from you, Lord, this should not happen to you. Hermano, Pedro está frente a Jesús And brother Peter is standing there in front of Jesus, y le está hablando a Jesús. and he is speaking to Jesus. Y en el verso 23 dice que Jesús le dijo a Pedro,
Mire cómo le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. In verse 23, it says that Jesus turned to him and said to him, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Está hablándole a Pedro, He's speaking to Peter, pero está viendo más allá de Pedro. but he's seeing beyond Peter. Pasa de la realidad natural a la realidad sobrenatural. He goes from the natural reality to the Y supernatural ve reality. cosas que Pedro no veía. And he sees things that Peter can't see. Ve que detrás de Pedro está Satanás. He sees that behind Peter is Satan. ¿Y qué estaba haciendo el Señor cuando le habla así a Pedro? And what was the Lord doing when he speaks to Peter in this way? Dirigiendo sus palabras no solo a Pedro, Directing his words not just to Peter, sino a Satanás, que puso en el corazón de Pedro el pensamiento de obstruir los planes y propósitos de Dios para Jesús. but directing his words to Satan, who put in the heart of Peter the idea to be able to obstruct the plans and purposes of Jesus. Nosotros debemos estar siempre despiertos a esa realidad. We should always be awakened to this reality. Que a veces estamos hablando con seres humanos Sometimes we're speaking to human beings, y a veces no nos damos cuenta de que la persona que está detrás de ese ser humano y que está hablando a través de ese ser humano es nuestro adversario, el diablo. that we are speaking to human beings, but the one who is behind that person, behind that human being, is our adversary, the devil. ¿Cómo lo podemos discernir? How can we discern that? ¿Cómo lo podemos saber? How can we know this? Escudriñando las sagradas escrituras, Searching Holy Scripture, aprendiendo el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, learning the plan and purpose of God for our lives, conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. knowing the will of God for our lives. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para su vida, When you know the will of God for your life, usted sabe quién es el que le está hablando, si es un ser humano o es nuestro adversario, el diablo. you know who is the one who's speaking to you, if it's a human being or if it's our adversary, the devil. Pedro está reprendiendo a Jesús So Peter is rebuking Jesus, y le está diciendo: and he's saying to him, no permita, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. he's saying, "Far be it from you, Lord, this shall not happen to you." Pedro ignoraba Peter ignored lo que dice Hechos 2:23. what it says in Acts 2:23. En Hechos 2:23 ya Pedro sabe. In Acts 2:23, Peter now, he knows. Y él es el que está hablando aquí. He's the one speaking here. Miren lo que dice en Hechos Look 2:23. at what it says in Acts Que 2:23. la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo estaba en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. That the death and passion of our Lord Jesus Christ had been determined in the purpose and foreknowledge of God. Esto estaba en los planes y propósitos de Dios These were in the plans and purposes of God para darnos salvación y vida eterna. to give us salvation and eternal life. Eso no podía alterarse de ninguna manera. That could not be altered in any manner. Por eso cuando Pedro le habla a Jesús, That's why when Peter speaks to Jesus, Jesús reprende a Satanás porque sabe que no es Pedro el que está hablando, sino el enemigo a través de Pedro. Jesus rebukes Satan because he knows that it's not Peter who's speaking, but it is the enemy behind him. Damos gracias a Dios que Jesús no escuchó ni a Satanás ni a Pedro. We thank God that Jesus didn't hear not even Peter or Satan. Pues vemos que lo mismo sucedió con la profecía del profeta Ezequiel. So we see that the same thing happened with the prophecy of Ezekiel. Primero la profecía salió contra el príncipe humano de Tiro. First, that prophecy came out for that human prince of Tyre. Y luego toma un cambio y comienza a dirigir su profecía contra Satanás, el rey espiritual de Tiro. Then it takes a different turn, and he directs his message to Satan, the king of Tiro. Tyre. Que estaba detrás del príncipe humano de Tiro, He was standing behind the human prince of Tyre, inspirándolo para que hiciera lo que no era de agrado a Dios. inspiring him to do those things that were not pleasing unto God. Así que le dice a Satanás And so he says to en Satan, Ezequiel 28:12, tú eras el sello de la perfección.
So he says to Satan, you were the seal of perfection. En otras palabras, tú eras lo mejor de lo mejor. In other words, you were the best of the best. No había imperfecciones, no había defecto en ti. There were no imperfections, there were no defects within you. Estabas lleno de sabiduría y acabado de hermosura. You were full of wisdom and perfect in beauty. Eras sabio, perfecto y hermoso. You were wise and perfect and beautiful. ¿Qué más podía desear ese querubín? What else could this cherub desire? Lo tenía todo. He had everything. En el verso 13 dice, estuviste en Edén, en el huerto de Dios, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. In verse 13, he says, you were in Eden, the garden of God, and every precious stone was your covering. Tú eras querubín grande y protector, estuviste en el santo monte de Dios. You were the anointed cherub who was walking in the mountain of God. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. You were perfect in all your ways until one day iniquity was found in you. ¿Y cómo pasó eso? Nos preguntamos. How did that happen, we ask? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? What was the sin of Lucifer? Dicho sea de paso, Lucifer es un nombre precioso. We should say that Lucifer is a precious name. Es un nombre que significa lucero de la mañana. It's a name that means morning light. Pero a nadie se le ocurre ponerle ese nombre a su hijo But no one dares to put that name to their child y luego traerlo para presentarlo al Señor. and then bring them to be dedicated to the Lord. Por lo que le pasó a Lucifer, nadie quiere ponerle ese nombre a su hijo. Because of what happened to Lucifer, no one wants to name their child that. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? What was the sin of Lucifer? Ezequiel 28:17 lo dice. Ezekiel 28:17 says it. Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. It says that his heart was lifted up because of his beauty and his wisdom was corrupted because of his splendor. El profeta Isaías arroja más luz al respecto. The prophet Ezekiel casts more light on this El issue. profeta Yeah, Isaías the prophet Isaiah, sorry. arroja más luz al respecto. He sheds more light in this Y en aspect. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. He says, for you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Note que la versión en inglés dice 5 veces yo. Notice that in the English version it says 5 times Yo subiré al cielo. I will ascend into heaven. Yo levantaré mi trono. I will exalt my throne. Yo me sentaré a los lados del norte. I will sit on the northern sides of the mountain. Yo subiré a las alturas. I will ascend to the high places. Y yo seré semejante al I Altísimo. will be similar to the Almighty. Hermano, así es el pecado de soberbia. So this, brethren, is the sin of Pride. pride. Se origina en el corazón del hombre. It originates in the heart of man. Cuando éste piensa que lo que él quiere es más importante que lo que Dios quiere. When the person believes that what they want is more important. Que no se le ocurra a usted pensar que lo que usted quiere es más importante que lo que Dios quiere. It should not occur to you that what you think is most important is more important than what God wants for you. Así es que se origina el pecado de soberbia en el corazón del hombre. This is how the sin of pride originates in the heart of man. Cuando el hombre piensa que su voluntad es más importante que la voluntad de Dios. When man believes that their will is more important than the will of God. Hermano, eso no es así. Brethren, that is not so. La voluntad de Dios es más importante que nuestra voluntad. The will of God is more important than our own will. Lo que Dios quiere es más importante que lo que nosotros What God queremos. wants is more important than what we want. Por eso Jesús en Getsemaní, That's why Jesus in Gethsemane, dice la Biblia, the Bible says, que estaba clamando he was crying out y su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. and his sweat came down
like great drops of Y le decía blood. al Padre en oración, And he was saying to the Father in Padre, prayer, si es posible, pasa de mí esta copa. Father, if it is possible, let this cup run through me. Pero luego decía, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. But then he said, no, let it not be like I will, but let your will be done. Si es posible, pasa de mí esta copa. If it is possible, let this cup run through me. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. But let not my will be done, let your will be done. Porque lo que Dios quiere es más importante que lo que nosotros queremos. Because what God wants is more important than what we Y want. la voluntad de Dios es más importante que la voluntad nuestra. And the will of God is more important than our own will. Que no se le olvide eso nunca. You should never forget that. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said, en Lucas 10:18, Luke 10:18, lo dijo a sus he discípulos. said it to his disciples. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven. Y así cayó. And that's how he fell. Isaías 14:15 lo dice. Isaiah 14:15 says it. Dice que Dios lo derribó hasta el Seol, a los lados del abismo. It says that he was brought down to the Sheol, to the lowest steps of the pit. Y aún viene un día And a day is coming. cuando la Biblia dice The Bible says, en Apocalipsis 20:10 Revelation 20 verse 10, que el diablo que engaña a las naciones será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. it says, and the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Yo estoy aquí para decirles I am here to tell you que eso mismo sucederá a todos los que como Lucifer desafían a Dios. that this will also happen to all those who dare defy the Lord. El lago de fuego no fue creado para nosotros los seres humanos. The lake of fire wasn't created for us human beings. El lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. The lake of fire was created for the devil and his Pero angels. toda persona que se revela contra Dios, But every person who rebels against God, toda persona, todo ser humano que desafía a Dios, every human being who defies God, exaltándose y dando más importancia a su propia voluntad que a la voluntad de Dios, exalting themselves and giving more power to their will than the will of God, sufrirá la misma pena de muerte. they will suffer the same death. Esto es lo que se conoce, el lago de fuego es lo que se conoce como la muerte segunda. The lake of fire is what's known as that second death. Hay tres clases de muerte. There are three kinds of death. Está la muerte espiritual, You find the spiritual death, donde la persona vive separada de Dios. where the person lives separated from God. Muerte significa separación. Death means separation. Y cuando la persona vive, pero vive separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, dice la So Biblia. when the person lives, but they live separated from God, they're dead in their sins and transgressions. Entonces está la muerte física, Then you have that physical death. que es donde el alma y el espíritu se separan del cuerpo. That's when the soul and the spirit separate from the body. Pero está la muerte en condenación, You find the death of condemnation, lo que se conoce en la Biblia como la segunda muerte. what's known in the Bible as that second death. Es vivir separado de Dios por toda una eternidad, Is to live separated from God for all eternity en un lugar de tormento. in a place of torment. Por eso ya leímos That's why we already que read. Apocalipsis 20:10 dice Revelation 20 verse que el 10 says, enemigo va a ser lanzado a ese lago de fuego y azufre, y dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. it says that the devil will be cast into that lake of fire and he will be tormented day and night forever and ever. Así que con eso en mente, So with that in mind, yo pregunto en esta hora, I ask at this time, ¿qué opciones está escogiendo usted para su vida? what options are you choosing for your life? Voy a repetir la pregunta. I'm going to repeat that question. ¿Qué opciones está escogiendo usted para su vida? What options are you choosing for your life? ¿Está escogiendo opciones que glorifican a Dios? Are you choosing options that glorify God? ¿O está usted escogiendo opciones que glorifican su ego? Or are you choosing options that glorify your own ego? ¿Está escogiendo usted opciones que se alinean con la voluntad de Dios para su vida?
Are you choosing options that align themselves to the will of God for your life? ¿O está escogiendo usted opciones que se alinean con su propia voluntad? Or are you choosing options that align with your own will? Yo estoy aquí para decirles I am here to tell you que si Dios no perdonó al querubín más hermoso, that if God didn't forgive the most precious cherub, más hermoso de su creación, the most precious one of his y creation, lo arrojó al Seol, a los lados del abismo, and he cast them down to the Sheol, into the depths of the pit, por haber escogido su propia voluntad y no la voluntad de Dios, because he chose his own will and not the will of God, ¿qué será de nosotros? what will be of us? Hermanos, Brethren, escojamos hoy hacer la voluntad de Dios. let us choose today to do the will of God. Quiero repetir esa exhortación. I want to repeat that exhortation. Hermanos, Brethren, escojamos hoy hacer la voluntad del Señor. let us choose today to do the will of God. Praise God. Cueste lo que cueste, Cost it what it may. escoja hacer la voluntad de Dios. Choose to do the will of God. La Biblia dice The Bible says, en Mateo 7:21, Matthew 7:21, Jesús hablando, Jesus speaking, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. and not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of ¿Y heaven. quiénes son los que entran al reino de los cielos? Who are the ones that enter into the kingdom of heaven? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But he who does the will of my Father who is in heaven. Escojamos hoy hacer la voluntad de Dios. Let us choose today to do the will of God. En Marcos 3:35, Mark 3:35. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus said to the disciples, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesus said, for whoever does the will of God is my brother, my sister, and mother. Si usted y yo queremos pertenecer a la familia de Dios, If you and I want to belong to the family of God, tenemos que escoger hacer la voluntad de Dios. we need to choose to do the will of God. Apártese del mal Depart from evil y haga el bien. and do good. Procure en su corazón Seek in your heart hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. La Biblia dice The Bible says, en 1 de Juan 2:17, 1 John 2:17, y con esto termino. and I'm going to conclude with this. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And the world is passing away in the lust of it, but he who does the will of God abides forever. El cielo y la tierra pasará, Heaven and earth shall pass away, pero la palabra de Dios no pasará. but the word of God will not pass Y away. el que hace la voluntad de Dios And the one who does the will of God permanecerá para siempre. will abide Dios forever. le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Praise His holy name.